Quisiera iniciar con unas palabras del doctor Butterworth, descubridor del metabolismo del ácido fólico, quien decía en 1950-54, el esqueleto en el closet del hospital se refería a aquellos pacientes desnutridos, que es el esqueleto, y el closet sería las paredes del hospital. Es el primero que describe el término desnutrición hospitalaria y lo relaciona como que es un evento iatrogénico, que es causado por nosotros mismos al no identificar al paciente en riesgo de desnutrición. E inicia lo que son los equipos de soporte nutricional. Entonces, hasta esa época, 1945, 1950, es que se viene a descubrir el verdadero impacto de la malnutrición en los hospitales, al punto de llegar a decir que la desnutrición en un país es sinónimo de pobreza, pero que un hospital es sinónimo de ignorancia, ¿verdad? En Latinoamérica se hizo un gran estudio de cerca de 10.000 pacientes publicado en el año 2003, alcanza casi 10.000 pacientes, como pueden ver en la pantalla, de los cuales el 50% de los pacientes estaban desnutridos. 50% de los pacientes de su hospital tienen algún grado de desnutrición, donde los principales factores fueron la edad, mayores de 60 años, pacientes de medicina interna, presencia de infección, presencia de cáncer, y estos son los días de hospitalización. Entre más demoraba el paciente hospitalizado, más se desnutrían los pacientes. Y ustedes sabrán que muchos de nuestros pacientes neurocríticos demoran muchos días durante la hospitalización. Eso fue en el 2001 que se hizo el estudio. Para 2012 se repite el estudio y las cifras no son mejores. Miren ustedes, a nivel de cuidados intensivos en Latinoamérica, prácticamente la cantidad de pacientes desnutridos en Latinoamérica en cuidados intensivos suma exactamente un 65%, mientras que la desnutrición general en toda la sala suma aproximadamente un 45%. Habíamos dicho que en 2001 era 50%, 2012 más o menos un 45%, pero en cuidados intensivos sigue siendo inaceptablemente alta. Entonces, las consecuencias son innumerables: alteración en la función inmunológica, en el gasto cardíaco, las heridas demoran más tiempo en cerrar, la síntesis de proteína, anastomosis, dehiscencia, debilidad, apatía, mayor morbilidad, mayores infecciones y, por supuesto, mayor mortalidad. En los pacientes neurocríticos, estas alteraciones pueden llevar a trastornos de disfagia, catabolismo muscular aumentado, denervación muscular, vaciamiento gástrico lento. Entonces, en estos pacientes, eso los diferencia un poco del resto de los pacientes críticos, ya que estos pacientes tienen cierta gastroparesia que les lleva a retención gástrica de la nutrición y más riesgo de broncoaspiración en muchos de ellos. Deshidratación, menor salivación, ya mencioné dificultad al tragar, obviamente el catabolismo lo lleva a pérdida de peso, riesgo de broncoaspiración, balance negativo de nitrógeno, osteoporosis, depresión, anemia y muchas otras alteraciones que ellos pueden presentar. Entonces decía el doctor Banzan en el año 2005, esto es lo que debe dominar el intensivista para sacar vivo a un paciente de la unidad de cuidados intensivos. A la izquierda, lo que debe dominar un piloto para mantener un Boeing en vuelo. Y dentro de lo que debe dominar el intensivista, pues sin duda, el aspecto nutricional es muy importante y necesario en todos los pacientes críticos y, por supuesto, en los pacientes neurocríticos, los cuales hacen, muchos de ellos, una respuesta inflamatoria sistémica aumentada, donde el tratamiento puede basarse en tres aspectos: el control de la causa, el control de la fuente del CIRS, en la medida de lo posible, obviamente, mejorar o asegurar un adecuado transporte de oxígeno, hemoglobina, gasto cardíaco, presión arterial media y un óptimo soporte nutricional que requieren estos pacientes. Frederick Moore decía el año 2009 que muchos de estos pacientes están catabólicos, perdiendo masa muscular, perdiendo proteínas viscerales, alterando la función orgánica, alterando la función inmunológica, por supuesto, más riesgo de infecciones y más riesgo de que hagan falla orgánica múltiple. Esta gráfica, publicada hace más de 15 años, hablaba de la pérdida de nitrógeno en orina. Hay que recordar que 1 gramo de nitrógeno equivale a 6.25 gramos de proteína
degradada. Entonces nosotros en cuidados intensivos medimos la pérdida de nitrógeno en orina en 24 horas y la multiplicamos por 6.25 para saber cuántos gramos de proteína catabolizó el paciente en las últimas 24 horas. Entonces ustedes pueden ver en la gráfica cómo diferentes situaciones aumentan la excreción de nitrógeno en orina. Repito, cada número de estos ustedes lo multiplican por 6.25 y les da los gramos de proteína degradada, de proteína muscular, sabiendo que lo normal no pasa de 5 gramos por día. A esto, que es pérdida en orina, se le suman 4 gramos de pérdidas insensibles. Es decir, que si un paciente está perdiendo en orina 10 gramos, en verdad está perdiendo 14 en 24 horas. Pero decía que cuando se publicó esta gráfica hace más de 10 años, no se conocía claramente que el trauma craneoencefálico severo también podría llevar a pérdidas que superan los 30 gramos de nitrógeno por día. En esa época, el mayor catabolizador era el gran quemado. Sin embargo, aparece el trauma craneoencefálico severo como parte de los pacientes neurocríticos que catabolizan gran cantidad de proteína y pierden una gran cantidad de masa muscular, obviamente alta pérdida de nitrógeno en orina. Y en esta gráfica ustedes pueden ver lo mismo como un paciente a medida que pasan sus días de hospitalización, pacientes críticos. Miren ustedes la cantidad de masa muscular que pierde. En este ejemplo hablan de 9 kilos de masa proteica. Nosotros tenemos reservas de carbohidratos, tenemos reservas de lípidos, pero no tenemos reservas de proteína. Cada proteína tiene una función en el cuerpo, la cual es sacrificada a medida que pasan los días del paciente en su situación crítica. Y de la resolución de esta pérdida de masa magra, así va a depender la evolución del paciente. Y de hecho, entre mayor es la pérdida de masa magra, de masa muscular, asimismo se presentan con mayor frecuencia infecciones, debilidad, retraso en la cicatrización, retraso en el destete del ventilador, neumonía y por supuesto la mortalidad sin duda va empeorando en relación directa con la pérdida de esta masa magra. Este es uno de los tantos ejemplos en un paciente neurocrítico, donde puede verse en esta gráfica cómo la masa magra del mismo iba siendo disminuida progresivamente en un periodo aproximado de 30 días. El paciente sobrevive y su capacidad para volver a sus actividades funcionales previas a la enfermedad, miren cómo iban aumentando lentamente, pero pasaban aproximadamente más de un año y todavía no alcanzaba el 100% de su capacidad funcional normal. Esta es una diapositiva que le insistimos a los estudiantes de medicina, que son los números que deben dominar como su fecha de cumpleaños, como su número de cédula, en el sentido de cuáles son los números en cuanto a dosis de macronutrientes que deben recibir los pacientes, insistiendo que el paciente crítico, el paciente neurocrítico en este caso, debe recibir un mínimo de 1.5 gramos kilo día de proteína, de carbohidrato de 3 a 5 gramos kilo día. Muchos de los pacientes neurocríticos hacen hiperglucemia, de manera que empezaremos en ellos con 3 gramos kilo día y ver la respuesta de la glucemia. Lípidos, no más de 1.5 gramos kilo día, de preferencia una relación de omega 3 a omega 6 de 1 a 2 o de 1 a 3. En cuanto a líquidos, más o menos un cc por cada kilocaloría por día, es decir, de 30 a 35 cc por kilo día. Pero resaltamos en amarillo, pues, las proteínas, ya que las proteínas es el macronutriente más importante que estos pacientes requieren para sobrevivir. Miren ustedes la relación entre aporte de proteínas y mortalidad de los pacientes. Entre más se acerca el aporte proteico en gramos kilo día, dijimos que lo mínimo debe ser 1.5 gramos kilo día, asimismo aumenta la sobrevida de los pacientes, por supuesto, incluyendo los pacientes neurocríticos. En el journal del mes pasado, del Parenteral Nutrition, pues hay 2 artículos, 2 publicaciones que insisten en la importancia de la proteína en los pacientes críticos. Entonces miren esta gráfica. Aquí aparece la palabra shock, pero puede aparecer cualquier injuria, cualquier neuroinjuria que aumenta la respuesta inflamatoria sistémica. Entre más intensa es esta respuesta inflamatoria sistémica, este SIRS,
más temprano aparece la falla orgánica múltiple. Luego hay una fase de CARS, de inmunosupresión, donde también podría aparecer falla orgánica múltiple tardíamente. Y en el interín hay situaciones que tienen que ver con sepsis, hay situaciones que tienen que ver con el no uso del tubo digestivo que pueden empeorar esta manifestación. Esta misma gráfica la utiliza Yavar para decirnos que si nosotros le damos a estos pacientes nutrición enteral temprana, la intensidad del CIRS va a disminuir. Que si nosotros le damos inmunonutrientes, la intensidad de la fase inmunosupresora va a disminuir. Que si a esos pacientes les damos omega 3 derivados de aceite de pescado, las complicaciones como neumonía nosocomial también van a disminuir. Entonces, estas injurias, en el caso de neurocríticos, traumas cronocefálicos severos, hemorragias subaracnoideas severas, strokes severos, etcétera, obviamente representa una gran agresión que lleva a gran catabolismo proteico, susceptibilidad a infecciones, fallo del riñón, fallo del pulmón, fallo del hígado y la aparición más temprana de la muerte en estos pacientes. Lamentablemente, dependiendo de la lesión primaria, pues muchos pacientes no pasan por fallas orgánicas y lamentablemente pueden fallecer. Otros, pues el escenario es diferente. Lo cierto es que con inmunonutrientes podríamos frenar de alguna forma la evolución de estas complicaciones, que no aparezca la falla cardiovascular, la falla pulmonar, la falla hepática, la falla pues neurológica ya la tenemos, puesto que es lo que llevó al paciente a la unidad de neurocrítico. Entonces, estos farmaconutrientes se destacan micronutrientes, dentro de los cuales pues el líder es el selenio con dosis de 1000 microgramos por día por 14 días. Estos pacientes tienen un estrés oxidativo aumentado y una de las formas de detener este aumento del estrés oxidativo es dando altas dosis de selenio, igualmente glutamina, arginina, omega 3, etcétera, y otros componentes que no hay tiempo para detallarlo. Lo cierto es que estos pacientes requieren, o de preferencia, nutrición enteral sobre parenteral, tratar de que sean las primeras 48 horas, tratar de que sea inmunonutrición. ¿Cómo podemos lograr que sean las primeras 48 horas? Por lo menos nosotros tenemos en nuestro hospital la ventaja de contar con este sistema CORPAC, en la cual se pone un magneto en el epigastrio del paciente, la sonda tiene una punta electromagnética y de manera que a medida que se va avanzando esófago-estómago, se va viendo en la gráfica cómo queda colocada en duodeno e inmediatamente podemos iniciar nutrición enteral. No hay que esperar la confirmación radiográfica, no hay que esperar un endoscopista para que nos coloque la sonda que nos da cupo 2 o 3 días porque están llenos, etcétera. Con este sistema nosotros logramos iniciar nutrición enteral temprana, inclusive muchas veces antes de que complete las 48 horas del paciente. Lo cierto es que tratar de que sea en las primeras 48 horas como mínimo la nutrición enteral en estos pacientes neurocríticos, recordando pues las ventajas de la nutrición enteral. Debe ser de primera opción porque es más fisiológica, porque es más barata, porque tiene menos complicaciones metabólicas, porque requiere un personal menos entrenado, porque mantiene la función inmunológica del intestino, porque aumenta el peso de la mucosa intestinal, porque disminuye el riesgo de sepsis y de falla orgánica múltiple. Aún así, a pesar de todas esas ventajas, pues hay situaciones que impiden que demos nutrición enteral y habrá que darle nutrición parenteral a muchos de estos pacientes. Lo cierto es que el temor que tiene mucha gente a la nutrición parenteral, eso es del pasado. Ya las nutriciones parenterales tienen mucha más garantía de menos complicaciones en pacientes neurocríticos y como dice el profesor Pierre Singer, pues no es una falsa ruta a nivel de cuidados intensivos. Aaron Cook hace una revisión específicamente en pacientes en neurotrauma, recordando de que estos pacientes neurocríticos tienen aumentada la respuesta inflamatoria sistémica y que un adecuado aporte nutricional puede llegar a evitar muchas de las complicaciones del hipermetabolismo que se caracteriza en estos pacientes, mostrándonos esta tabla, por ejemplo, donde está disminuido el zinc, muy importante para el control de infecciones y para la cicatrización de heridas, el hierro en el transporte de oxígeno a nivel de la hemoglobina, valores de albúmina, valores de prealbúmina y de transferrina están disminuidos, mientras que del lado derecho
están aumentados en pacientes con trauma cráneoencefálico severo. Hace énfasis en la importancia de muchos medicamentos que no se ven muy bien, que se utilizan en el paciente neurocrítico, en este caso en el paciente de trauma, y cómo pueden alterar la nutrición. La misma actividad del fármaco puede verse afectada, inclusive como el sucralfato puede obstruir los tubos de nutrición, aparte de otras drogas que pueden llevar a alteraciones electrolíticas, aumento o descenso de sodio, de potasio, etcétera. Entonces, en el tema de nutrición enteral, pues muchas veces la nutrición enteral no es suficiente para lograr cumplir un mínimo de 80% de los requerimientos nutricionales, y eso lo confirma este estudio de Claudia Heidenberg, publicado en 2012, donde a pacientes críticos, ahí estaban incluidos pacientes neurocríticos, empiezan con nutrición enteral, a medida que pasan los días se va aumentando, y el día 4 le hacen calorimetría indirecta y ahí dividen los grupos. El grupo de estudio se le agrega nutrición parenteral y alcanza el 100% de los requerimientos. El grupo control continúa con nutrición enteral, 153 pacientes de un lado y acá 152 del otro lado. ¿Qué diferencias hubo entre ambos grupos? Evidentemente las infecciones fueron el triple en el grupo control, en el grupo que se mantuvo con nutrición enteral, versus un 10% en el grupo que se le agregó nutrición parenteral para garantizar el 100% del aporte nutricional. Una de las diferencias también importantes fue la mortalidad. La mortalidad en el grupo de estudio fue 13% versus 18% en el grupo control. Aquí hay que decir que la distribución de pacientes neurocríticos en ambas ramas no se describe si fue igual o fue diferente en ambos grupos. Vamos a revisar ya para el final, entonces, ¿qué dicen las guías de nutrición en paciente crítico? Las guías de paciente crítico de la Sociedad Norteamericana, publicadas en 2009, hace referencia a que las fórmulas de inmunomodulación en estos pacientes críticos pues tienen una indicación grado A, y habla de que en pacientes médicos grado B. Recordar que neurocrítico, arriba estarían los quirúrgicos y abajo estarían los pacientes médicos que no requieren cirugía. Las guías de Stroh del 2013, febrero, que dicen en este sentido, hablan de que obviamente es importante un óptimo estado nutricional y de hidratación, puesto que si no es así, la recuperación es más lenta. Hablan de que el paciente deshidratado pues tiene más riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda, y que pues aquellos que tienen problemas en la deglución tienen más riesgo de broncoaspiración y de neumonía. Aquellos que tienen lesiones isquémicas importantes tienen más riesgo de broncoaspiración y de neumonía, y por supuesto tienen más riesgo de mortalidad en esos pacientes. Aquí ellos insisten en el tema de evaluar si el paciente tiene disfagia, puesto que si tiene disfagia, repetimos, hay más riesgo de broncoaspiración. Recomienda varios métodos, el método de Toronto, por ejemplo, y el test de que el paciente pueda deglutir agua ahí al lado de la cama del paciente. Lo cierto es que esto es para pacientes que no están en cuidados intensivos, son pacientes que no están intubados, son pacientes que tal vez están en una sala de cuidados intermedios o en una sala donde el paciente tal vez pueda deglutir adecuadamente o no, y es algo que hay que evaluar. Lo cierto es que, pues, aquí se dice, recuerden que ya el término no es hiperalimentación, el término es nutrición parenteral total, es raramente necesaria. Ya vimos que en algunos pacientes sí se puede lograr mejores resultados cuando la enteral no alcanza al menos el 80% de los requerimientos. Sondas enterales pues son necesarias para facilitar la nutrición, inclusive para facilitar la administración de medicamentos, recordando que hay que estar bien claro en si hay interacciones entre el nutriente y el medicamento que estos pacientes requieren. Algunos pacientes, cuando ya requieren más de 4 semanas de sondas nasoenterales, hay que ir a una vía permanente o de mayor tiempo, y lo que más se recomienda son las gastrostomías percutáneas endoscópicas, que tampoco están exentas de algunas complicaciones. Las guías europeas del 2006 en nutrición enteral en pacientes críticos, donde están incluidos los pacientes neurocríticos, en la parte de la composición de la fórmula, pues consideran
que fórmulas de inmunomodulación tienen recomendaciones grado A o grado B con algunas de las complicaciones que también podrían presentar los pacientes neurocríticos. En la parte de trauma las consideran como una recomendación grado A en estos grupos de pacientes donde están incluidos los pacientes de trauma cráneoencefálico. Las guías españolas del año 2011 hacen toda una revisión del paciente neurocrítico. Muchos de los aspectos ya los hemos mencionado, solamente para resaltar el hecho de la glutamina que se menciona mucho. Es un aminoácido esencial en situaciones de estrés. Su administración en forma de dipéptido por vía parenteral en pacientes traumáticos críticos ha demostrado una reducción en las complicaciones infecciosas y la mortalidad. Su utilización en trauma craneoencefálico se ha visto limitada debido al riesgo teórico de que produzca un incremento de los valores intracerebrales de glutamato, lo que provocaría un aumento del daño neuronal, edema cerebral e incremento de la presión intracerebral. Hablan entonces de dos estudios que han concluido que el uso de glutamina intravenosa aumenta los valores de glutamato plasmático, sin modificar los valores intracelulares de glutamina intracerebral. Un estudio de enfermos neurocríticos con glutamina por vía enteral demuestra entonces una reducción en la tasa de infección y en definitiva concluye en este aspecto que el uso de glutamina no ha demostrado ser perjudicial en el paciente neurocrítico, concluyendo en sus recomendaciones que debe recibir soporte nutricional especializado en inmunonutrición debido a situaciones de intenso catabolismo y a la capacidad de un aporte nutricional adecuado en los primeros 3 días. Dietas hiperproteicas se recomienda, ya dijimos, mínimo 1.5 gramos kilo día de proteína, nutrición enteral por vía transpirólica en pacientes con trauma craneoencefálico debido pues al riesgo de la retención gástrica que puedan tener y disminuir así el riesgo de broncoaspiración y de neumonía. Control de glucemias con valores no mayores de 150 miligramos por decilitro. Vuelve con la glutamina por vía intravenosa. Puede usarse con seguridad en el enfermo neurocrítico. Guías brasileñas del año 2011 en pacientes críticos hablan de que los objetivos de inmunomodulación en trauma es minimizar la respuesta inflamatoria sistémica y el calcio y por consiguiente equilibrar al paciente desde el punto de vista inmunoinflamatorio con estos tipos de dieta, ¿verdad? Al final hablan de varios estudios donde hay disminución de morbilidad y mortalidad en pacientes críticos, incluyendo los pacientes neurocríticos. Y pues no hay más tiempo que presentar esta diapositiva de tratar de que estos pacientes neurocríticos no tengan valores mayores de 150 miligramos por decilitro. Todo lo que tiene que hacer el macrófago para extender un pseudópodo y fagocitar a esta bacteria se va limitando a medida que los valores de glucemia van siendo mayores de 150 miligramos por decilitro, ¿verdad? Así que podríamos concluir que la prevalencia de la malnutrición hospitalaria es alta, aproximadamente un 50%, que los pacientes neurocríticos tienen importantes consecuencias metabólicas que afectan su estado nutricional, que los pacientes neurocríticos tienen mayor hipercatabolismo e hipermetabolismo que los lleva a mayores complicaciones, que el soporte nutricional temprano, es decir, las primeras 48 horas, garantiza mejores resultados, de preferencia enteral sobre parenteral. Algunos requerirán mixta, es decir, enteral y parenteral. Recordar que estos pacientes con nutrición enteral deben tener un respaldo mínimo de 45 grados para evitar en lo posible la broncoaspiración. Aporte proteico con un mínimo de 1.5 gramos kilo día de proteína hasta un máximo de 2 gramos kilo día. Fórmulas de inmunonutrición disminuyen las complicaciones infecciosas, tiempo en ventilador, tiempo en cuidado intensivo y falla orgánica múltiple. Y como mencionamos, pues mantener valores de glucemia que no superen los 150 miligramos por decilitro. Muchas gracias por su atención.